Muy buenas. Mi nombre es Alberto Cuervo, profesor de Bureau Veritas Centro Universitario y director del Máster en Learning y Tecnología Educativa. Y les doy la bienvenida a esta Masterclass que partimos en el día de hoy, en el que hablaremos de los temas de innovación, conocimiento para la excelencia educativa, cómo influyen las nuevas tecnologías en nuestras organizaciones y nuestras actividades docentes. Iremos explicando cada uno de estos pasos poco a poco y después abriremos un turno de preguntas para cualquier duda que ustedes puedan plantearnos. Empezamos. Bien. Es importante, vamos a hablar del tema de innovación y nuevas tecnologías en la educación, nivel primaria, secundaria, bueno, hablaremos en la educación en general. Importante que vamos a tres aspectos fundamentales. Partimos de conocimiento y aprendizaje que se va a establecer para nuestros alumnos, basado en innovación y nuevas tecnologías. Correcto. Les he preparado yo creo que esto tenemos incluso desde el tiempo antiguo, cuando la época, vamos a hacer un poco una visión general. Darwin ya pensaba que el tema era el tema de la innovación. El futuro se escribe con I de innovación. Innovación, lo veremos a lo largo de esta presentación. Ya lo dijo Darwin en su libro, que estamos en constante evolución de las especies, que estamos en constante evolución, y si no vamos evolucionando y vamos mejorando nuestras competencias, por supuesto, tenemos los días contados. Es conveniente, por tanto, fomentar el interés por las nuevas tecnologías y manejar diferentes herramientas informáticas para aplicar estos conocimientos que vamos a adquirir en nuestras áreas docentes y adquirir, por tanto, esas adecuadas competencias digitales. Bien. Ven ustedes que ahora realmente estamos en un mundo global que prácticamente ahora mismo los contenidos televisivos los comentamos mediante hashtag y en Twitter. Yo puedo utilizar la banca online sin necesidad de ir a una oficina física. O bien alquilamos un piso y hay páginas, por ejemplo, Idealista y tal, que puedes ver el piso, ves el piso más o menos cómo está, y te haces una idea de él, sin verlo en vivo y en directo. Es un cambio que está evolucionando. Por ejemplo, me pasa el último viaje en avión que hice, la compañera que tiene a mi lado estaba jugando con el Candy Crush ahí justo en el asiento de la mientras yo estaba leyendo un periódico, por ejemplo. Pues van en el metro y ven que la gente utiliza en el smartphone aplicaciones para hacer un poco más amenas las esperas. ¿Quién iba a pensar esto hace 5 o 10 años? Yo mismo no lo pensaba, esta evolución que podía haber. Y dentro de 5 o 10 años veremos ahora lo que podemos encontrarnos. Y ven ahora mismo, sí, la moda que está de cazar Pokémon, o bien, como decía, combinar de combinaciones de colores de los juegos que tienen los adultos. Pero claro, de 5 o 10 años, ¿qué vamos a vernos? Hombre, yo he ido rebuscando y yo creo que en un futuro es probable que términos que ahora parecen tan raros y complicados, impresión 3D, robótica, el tema de los drones tan de moda, o bien la realidad virtual o la realidad aumentada, va a ser muy habitual cuando hablamos de nuevas tecnologías y, claro está, tendremos que ir a aplicarlo en nuestra docencia, lo veremos. Como la sociedad ahora mismo cada vez es más importante la importancia que tienen las TIC. Hace 10 años quizás no, pero ahora sí. Y los centros educativos y nosotros como profesores y los alumnos deben saber utilizar estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque les anima a crear, diseñar, innovar, jugar con ellas, quieran que no, les da un perfil que les va a hacer. Bueno, lo que es importante ahora mismo no es memorizar contenido, sino es aprender a hacer, es la clave que veremos en la presentación. Como les decía, jugamos con el tema de la innovación, estamos en el tema de la innovación, es decir, buscar la innovación a nivel docente, educativo, también cuando hablemos, si hablamos de las empresas, la innovación es lo que llamamos el I+D+I. Representa obtener nuevos productos o procesos o buscar las mejoras de los que ya hay existentes. Entonces, tenemos que buscar esa cultura de innovación, una mentalidad que todos los miembros de una organización, de la que sea organización empresarial, sea organización educativa, institución educativa, deben ser capaces de contribuir a ese crecimiento. En el caso nuestro, como docentes, pues tenemos que buscar mejorar nuestras competencias digitales para que nuestros alumnos puedan desarrollar perfectamente su aprendizaje. ¿De acuerdo? La dirección, en este caso educativa, o la dirección de buscar una cultura que respalde esa innovación, porque muchas veces se es reticente a introducir nuevos cambios, nuevas tecnologías. Yo creo, desde mi punto de vista, por mi experiencia docente, en el que he tratado a muchos alumnos, tanto a nivel universitario, docentes a nivel universitario, como docentes a nivel de primaria o secundaria, y cuando planteamos ahí
trabajos que tienen que desarrollarnos, cuando se hacen, por ejemplo, trabajos fin de máster o proyectos, intentamos siempre fomentar esa creatividad. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, en este caso mío que les decía en relación al máster y learning, en caso ustedes en sus clases de primaria o secundaria con sus alumnos, es la creatividad. Debemos jugar con la creatividad. Es decir, primero, tenemos que incentivar el desarrollo de nuevas ideas, es decir, concediendo un poco de tiempo a que desarrolle y se cree un entorno de trabajo constructivo y positivo, es decir, desarrollando, porque la clave de todo es compartir y promover ideas. Yo muchas veces soy muy partidario del trabajo cooperativo y la gente de trabajo cooperativo entre varias personas, porque las ideas de uno a lo mejor son distintas a las de otro, pero si se conjuntan todas ellas con otras visiones, suele salir un buen grupo de trabajo que funciona la creatividad en el desarrollo del mismo. Bien. Por tu parte, además de creatividad, también es importante tener un aspecto de la comunicación, es decir, cuando somos nosotros como docentes en relación a los alumnos tenemos que tener un intercambio abierto de ideas y soluciones. Como decíamos, es favorecer el aprendizaje, pero que los alumnos aprendan a hacer cosas, es decir, cooperando con ellos, respaldando los aspectos que se van a desarrollar el mismo. Bien. A partir de ese momento vamos a hacer una serie de reflexiones, vamos a plantearnos dónde estamos, es decir, estamos ahora, en el día de hoy que es miércoles, y el día en que hoy es un miércoles del año 2016. Vamos a reflexionar cómo estamos, que a lo mejor en el corto o en el largo plazo, posibles cambios que se puedan producir. Vayamos con ellas. Yo les planteo una pregunta, yo haré esa reflexión sobre lo que me a mí, y ustedes, si posteriormente en el turno de preguntas quieren aportar alguna de sus reflexiones sobre estas preguntas planteadas, pueden hacerlo sin ningún problema y las debatimos sin ningún problema. Bien. Una pregunta que siempre me planteo en relación a los temas de educación es ¿cuáles son los retos actuales en materia de educación a los que nos estamos encontrando? Bien. Siempre buscando encontrar unos objetivos a corto o medio plazo interesantes. Bien, primero, ¿qué debemos intentar? Debemos intentar mejorar la divulgación y, sobre todo, puesta en valor de la sociedad del conocimiento. Las TIC nos dan esa posibilidad de que las tecnologías de comunicación facilitan un aprendizaje permanente que va más allá de la mera etapa formativa curricular que hemos desarrollado. Por tanto, ese es un aspecto fundamental. También, por supuesto, favorecer la formación del profesorado en el tema de la innovación docente. Nuevas metodologías, aprender de errores y aciertos de sistemas. Es decir, un docente no debe quedarse estancado, debe ver qué hacen otras personas, qué se desarrolla y ver, esto lo puedo aplicar con mis alumnos, esto sí, esto no me valdría. Hay que saber innovar y jugar con esos temas porque a veces nos podemos equivocar, pero a veces es importante. Los alumnos son muy receptivos. Después, como lo apliquemos, lo iremos desarrollando. Pero ser receptivos a aprender nuevas metodologías. Por tanto, porque además estos alumnos, ahora mismo, hay que incrementar la educación digital, o sea, son lo que llamamos nativos digitales y hay que desarrollar competencias básicas en ese aspecto para el futuro laboral de aquí, en el corto plazo, son la formación del futuro. Entonces hay que acercar siempre mundo educativo y mundo laboral, debemos unirlo uno y otro. Otra pregunta que es importante es, tenemos las TIC, vale, tenemos las TIC, pero ¿es conveniente cambiar las metodologías de enseñanza para poder utilizar las TIC en el aula? ¿Cómo lo verían ustedes? En mi opinión, las TIC se conciben como unas herramientas que nos permiten conseguir un fin, con unos objetivos y unos resultados. Y si las empleamos mal, por supuesto, pueden surgir unos resultados nefastos para el aprendizaje. Entonces, yo creo que esta frase es clave. Debemos comprender que, en mi opinión, la educación consiste en aprender, más que en enseñar, es decir, aprender a hacer, como decía anteriormente, más que enseñar. Por tanto, en el nuevo milenio, como se dice, hay que cambiar las metodologías que se basan en los nuevos principios pedagógicos. Bien. Un docente, les he puesto aquí cosas a favor y cosas en contra. Un docente no puede ser un mero transmisor de información, no, eso no puede ser. Porque si con esos cambios un docente ve que no te trae ventajas, se resisten a posibles mejoras. El cambio va a crear incertidumbre en esa persona, por lo que no tiene claro qué va a representar. Por tanto, no es transmisor de información, debe ser un facilitador, ¿de acuerdo? Debe poner más basada en la adquisición de competencias que permitan gestionar los contenidos adecuadamente, aprovechando todos los recursos digitales y no digitales que pueda tener a su alcance, para que el alumno pueda aprender a su ritmo y a su propia manera. ¿De acuerdo? Bien. Un tema importante. Hay una resistencia de los centros educativos a la utilización de las TIC en el aula.
ya se está venciendo esta resistencia, pero se plantea siempre la duda, ¿cambiará en el corto y medio plazo? ¿Volveremos a esa resistencia que había hace muy poco tiempo? No lo podemos ahora mismo a señalar claramente si sí o si no. Primero, lo único que está claro es que no se pueden cerrar puertas a los posibles avances que se van produciendo, es decir, el sistema educativo en sí mismo tiene que valorar que tiene unos recursos al alcance de la mano, lo tienes en la mano, pues esos recursos tiene que intentar aprovecharlos al máximo posible, por supuesto. Es fácil que haya una resistencia al cambio, sí, pero como decía al inicio de la presentación, todo se relaciona con el tema de la evolución. Hay que, como me pasa a mí en las clases que doy en el Master Learning, innovación, evolución. Hay que ir creando nuevos contenidos, desarrollando temas que generen el aprendizaje continuo del alumno y que les motiva a desarrollar el mismo. Un tema, motivación del alumno. Muchas veces nos encontramos con alumnos desmotivados. ¿Podemos relacionar la falta de motivación en el aula con la ausencia de tecnología? Vamos a ver, yo creo que no es tanto la carencia de ausencia de tecnología, más bien lo relacionaría con temas de dinámicas y metodologías innovadoras que traiga a sus alumnos. Muchas veces no manifiestan interés, pero porque no tienen la de metodología adecuada e innovadora, que es lo que vamos a ver creando las herramientas precisas para que lo puedan llevar a cabo, que veremos. Pueden surgir problemas en el aprendizaje, sobre todo si estandarizamos la educación. El problema es la dinámica en la metodología en que impartimos los aprendizajes dentro del aula y la evaluación de esos alumnos. No hay un niño igual, cada niño es diferente y por tanto una clase pueden encontrarnos con alumnos con distintas formas de aprender y de un poco de entender el mundo que les rodea. Por tanto, es ser conscientes de a ese grupo que vamos a tener, heterogéneo y homogéneo de alumnos, qué puede ser lo que les pueda motivar más para aprender el mismo. Un tema muy interesante, cuando hablamos antes temas de nuevas tendencias que pueden surgir en tecnología educativa. Es decir, la demanda social a nivel de las TICs genera que en educación es un proceso que va todo más lento que los cambios sociales que hay en las organizaciones empresariales. Entonces, todos los aspectos que quieran plantear de modificaciones, nuevas metodologías, requiere una planificación, una evaluación del impacto que va a suponer. Entonces, claro, eso siempre retrasa un poco las acciones que van a cabo. Nuevas tendencias en tecnología educativa. A mi juicio, yo lo estoy viendo que son temas que tienen cada vez más interés en nuestros alumnos, el tema de la robótica educativa, la impresión 3D que les comentaba anteriormente, la realidad virtual educativa, la realidad aumentada, que veremos posteriormente ampliamente, el tema de los juegos, la gamificación, son temas que están desarrollándose poco a poco también. Son temas que, igual que veremos, hay temas los códigos QR, son temas que están surgiendo nuevas tendencias en tecnología educativa que cada vez tienen más auge. Yo creo que sobre todo los temas, yo creo que las dos primeras, la robótica educativa que les comentaba antes y la impresión 3D, ya están cada vez más integradas en la web. Y poco a poco el resto, como la realidad virtual, la realidad aumentada, irán jugando, la gamificación, irán jugando un papel importante dentro de nuestras organizaciones educativas. Es importante también hacer un apartado de conclusiones de esos temas que veremos posteriormente, porque haremos otras masterclass sobre este tema en el que iremos profundizando en cada uno de estos aspectos complementarios que les decía. Hablaremos claramente de qué es la realidad virtual, hablaremos de la realidad aumentada, iremos exponiendo a cada uno de ellos y cómo influye en el día a día de nuestros alumnos. Bien, ¿qué conclusiones podemos establecer ahora en esta primera aproximación que estamos haciendo al tema? Bien, la tecnología debemos entenderla más bien como un medio en el aula. Es una herramienta más, debe ser un medio, una herramienta. Es el buscar unas herramientas para llegar a buscar esos fines, es una herramienta mismo. Por tanto, debemos utilizar las herramientas más avanzadas para trabajar las competencias y habilidades de nuestros alumnos. Y de esa manera, ahora posiblemente un niño de 15 años maneja incluso mejor un dispositivo móvil que en mi caso, pero tenemos que enseñarles que los dispositivos móviles no solo es para jugar y divertirse, también pueden ser útiles, por ejemplo, para aprender. Eso tenemos que saber jugar con esos valores. Lo principal, como os decía, es importante, nosotros como docentes es complicado formar a profesionales para un futuro digital si los profesores que no viven en él mismo no necesitan trabajar de ese modo. Por ahora mismo, la formación del profesorado en las TIC se vincula fundamentalmente al aprendizaje de nuevas herramientas
que permitan esta capacitación concreta en los temas de competencia digital. Es fundamental. ¿Qué problemas? Como esbozamos un poco los problemas que se podían plantear, y la mayor desventaja de usar las TIC en el aula, a mi juicio, creo que sigue siendo la falta de medios tecnológicos de calidad, que cada vez está mejorando, pero siempre un plan educativo y un plan también educativo de centro que las integre de forma coherente, ¿no? Más o menos es como si fuera las TIC fuera un rotulador que forma un estuche. El problema es que a lo mejor ese estuche tenemos que cambiarlo por completo si queremos integrar adecuadamente las TIC, eso es importante. Vamos a ver a continuación un pequeño apartado de habilidades prácticas que considero importantes para la docencia. Temas sobre todo porque, como decía anteriormente, necesitamos facilitar el trabajo cooperativo, es decir, tenemos un aprendizaje pero trabajo cooperativo entre los alumnos, porque las TIC, como decía, está transformando la sociedad, pero también la educación y nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, para esto tenemos que, con algunos grupos, hay que fomentar las habilidades colaborativas entre nuestros alumnos. Esto los éxitos se ve sobre todo basamos y desarrollamos que avanzan juntos cada uno con unas habilidades y sobre todo buscando la resolución de problemas y el pensamiento creativo de nuestros alumnos. Podemos utilizar, en grupos podemos utilizar temas de gamificación, otros podemos utilizar realidad virtual, tenemos también la cláusula de la aula invertida. Tenemos que ver un poco cómo es nuestro grupo de alumnos para poder aplicar la misma, ¿de acuerdo? Bien, esta habilidad vamos a plantearla sobre un ejercicio que a mí se me planteó una jornada que yo asistí sobre recursos humanos y que me pareció muy interesante, y se nos creó para un grupo de alumnos lo que se llaman los 6 sombreros para pensar, ¿no? Se dividió a las personas en 2 grupos y cada uno tenía que plantear un poco el desarrollo de esta actividad. Unos grupos tuvieron que crear unos vídeos sobre cómo utilizar esas estrategias, los 6 sombreros, porque cada sombrero tiene un pequeño matiz. Entonces, unos grupos sí crearon unos vídeos, fue muy visual y que llegó muy bien a las personas que estaban allí, como el tribunal que formaba parte del mismo, que les gustó mucho el planteamiento. Y otro planteamiento, lo que hicieron fue trasladar esos contenidos, hicieron una especie de aula invertida para desarrollar unos contenidos como desarrollar el mismo. ¿De acuerdo? En mi caso, lo que se planteó fue cada uno hicieron por una parte, unas personas hicieron un vídeo y por otra parte cada uno adoptó ese rol, ese papel. Uno tenía el sombrero blanco, otro el rojo. El sombrero blanco proporcionaba sobre un determinado tema unos datos objetivos que se planteaban. Entonces se trataba de adivinar, cada una persona tenía cada uno tenía esos 6 roles y esta persona explicaba esa situación que se había planteado. Entonces, encima de la mesa tenían 6 sombreros y cada uno se adjudicaba un sombrero a cada persona. Es más o menos ese juego, un poco fomenta la creatividad y se vio más o menos si esa lección que se explicaba les quedó perfectamente clara a cada uno de los alumnos que asistíamos al seminario de recursos humanos qué era cada cosa. Por ejemplo, la persona sombrero blanco pues planteó un determinado proyecto con unos datos objetivos y claros que decidió el equipo detrás del equipo, decidió, pues esta persona le corresponde el sombrero blanco, otro rojo. Puede haber equivocaciones, pero después se razona por qué esa persona le correspondía ese sombrero y por qué no. Entonces, todas las personas que asistíamos al seminario, con las 15 personas que asistimos, vimos claramente la razón, la causa de dónde provenía. Por ejemplo, en el caso del sombrero rojo, significaba que era una persona que actuaba emocionalmente, ¿no? Que los sentimientos, que le afectaban los sentimientos en cómo desarrollaba su trabajo. Entonces, planteó una situación y el grupo decidió, a esa persona le corresponde a Alberto sombrero rojo. ¿Por qué? Porque esa situación que se plantea afecta un poco los rasgos y tal, que afecta al sentido emocional de esa persona en el día a día que está desarrollando su trabajo. Son pequeños detalles y en cambio otras personas lo que hicieron fue grabar un vídeo como una serie también haciendo un poco de aspecto. Para que vean ustedes cómo es jugar más o menos, como decíamos también otras personas con un sombrero amarillo, un verde, un poco jugando cada uno una idea y relacionando el mismo. Entonces eso es un pequeño que es puede llegar la persona y decir el contenido, explicar el sombrero rojo de esta manera, emocional, el sombrero azul, coordinar un poquitín la situación, el verde, temas de creatividad, el amarillo, que tienes una visión optimista, vale. Pero eso queremos verlo de una manera práctica, aprendiendo a hacer. Entonces de ahí salió cada persona, las 6 personas salieron, cada uno con un sombrero. ¿Que era el sombrero correspondiente? Sí o no, pero jugamos un poquitín, tratando nuevamente de la situación que se planteaba. O sea, éramos más o menos como un roleplay que se hizo, pero para que vean que son pequeños ejercicios que tenemos que hacer, porque lo importante es que nuestros alumnos no memoricen contenido, sino que aprendan a hacer. Entonces, de esta manera, es muy fácil que yo llegara y dijera, sí, hacemos el Bono, tiene una teoría sobre los 6 sombreros de pensar, que es el amarillo tal, el amarillo, visión optimista, el azul tal, el rojo,
ese aspecto, no. Lo importante es que después, viendo de esa manera visual, se les quedó y ahora mismo, yo después, 3 meses después, veo perfectamente quién era quién, qué persona llevaba cada sombrero. Me he quedado con, aparte que me quedo con las caras, me quedé con la cara y que sabía qué sombrero llevaba cada uno. Es un pequeño juego que yo creo que puede ser interesante porque lo importante es fomentar la creatividad de nuestros alumnos con pequeños detalles que pueden ser. Por supuesto, en aquel caso, yo siempre creo que para los alumnos, en el ámbito, por ejemplo, de la educación universitaria, por ejemplo, y en la educación superior, el tema de la tormenta de ideas, los equipos de trabajo, organizar las ideas, también a nivel empresarial es fundamental. Son pequeñas lecciones que nos sirven ahí. Como también, por ejemplo, cuando yo me acuerdo también el tema del método Delphi, cómo es poner los problemas en el sistema empresarial. Si ustedes, pasando el tablet, están formando parte de la institución educativa, se plantea un problema relacionado a determinados alumnos o la forma de impartir una clase, puede ser que desde dirección no estén un poco de acuerdo con cómo lo enfocan, pues el método Delphi también suele ser muy agradable porque exponemos el problema, planteamos unas soluciones y después el coordinador hace un resumen global. Entonces, un poquitín, como lo decía anteriormente, actualmente tenemos unos recursos a nuestra mano como docentes, pero jugar con todo lo que nos ofrece el aprendizaje. Por tanto, como decía Albert Einstein, mi opinión, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información, aprendizaje es hacer, tenemos que hacer cosas, para asimilar los aprendizajes debemos sumergirnos en ellos. Lo haremos porque, como hacemos en el Master Learning, utilizamos nuevas tecnologías, desarrollo contenidos digitales que nos son muy útiles para aprender a hacer cosas, que es lo importante. No memorizar contenidos, sino aprender a hacer cosas, como bien decía una figura eminente como Albert Einstein. Muchas gracias por su atención y a partir de ahora abrimos un turno de debates para reflexionar esas reflexiones que se han planteado o cualquier cosa que les surja de interés, poder comentarlo en esta primera masterclass sobre esos temas que, como decía, posteriormente iremos ampliando temas relacionados con aspectos claves como realidad virtual, realidad aumentada. Iremos poco a poco desarrollando en futuras clases, pero era importante esta primera aproximación al tema para entrar en sumergirnos en lo mismo en las próximas clases. Muchas gracias.